Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Deportivistas, día 30 de agosto de 2025 y como os dije ayer, hoy vamos a explicar un poquito más todo esto que pasó con el movimiento de Buldini con Stoikov y la verdad que es difícil de entender a no ser que se explique bien. Y tengo aquí el artículo porque, bueno, después de llegar hoy de trabajar por la mañana, bueno, desayunar, descansar un poco y mientras estar mirando las noticias y de todo lo que podía ir enterándome de cómo fue este movimiento y cómo surgió todo este movimiento, bueno, encontré aquí en el Deporte un artículo de Jorge Lema que lo explica perfectamente, que voy a leerlo con vosotros, ¿vale? Me gustaría que después del vídeo, después de escuchar todo el contenido, me gustaría que comentaseis, que interactuaseis, bien lo sabéis, que compartáis, que le des a like, que son muy importantes para el canal y que, oyes, que sigo diciéndoos que os invito a todos los que no estéis suscritos, pues que lo hagáis para seguir creciendo esta familia deportivista en este canal, que de verdad aquí se está formando una comunidad muy chula, de verdad, muy bonita y muy guay. Estoy súper contento. Bueno, dicho esto, a ver, voy a leer el artículo para que veáis cómo se formó y cómo se cuajó todo esto, que incluso viene desde tiempo atrás. ¿Mm? Viene desde tiempo atrás. Pero no se contaba con este jugador en principio porque ahora las máximas prioridades eran otras. Se estaba esperando por dos jugadores, bien sabéis, Urquizueta y Carlos Martín, pero surgió esta ocasión, esta oportunidad, y ahí es en donde se pudo hacer realidad. Vamos a ver, lo voy a compartir con vosotros. Aquí lo tenéis. Guía básica para entender el intercambio de Buldini por Stoikov entre Deportivo y Granada. Y lo explica muy bien Jorge Lema. Muy bien, la verdad, es muy fácil. Los aficionados del Deportivo y en general del fútbol español en la segunda división que a la segunda división respeta, amanecieron el viernes todavía boquiabiertos con la operación de la que el Deportivo y el Granada ultimaron los detalles. Un intercambio entre, bueno, Buldini y Juan Diego Molina, apodado como Stoikov, bueno, que ambos puntas, bueno, ya están hechos, están en sus destinos y ya sabéis que se hizo oficial, ¿vale? Venga, numerosos seguidores de uno y otro equipo buscan todavía incrédulos la explicación a este trade más propio de las ligas americanas. Sabéis que en América, bueno, se suelen hacer tanto en la NBA, bueno, como no sé si algo en la NFL, yo ahí estoy bastante descolocado, que no sigo la NFL, pero bueno, a algunos streamers le tengo oído que algún que otro movimiento se pudo hacer a través de este método, pero bueno, ya me diréis vosotros en los comentarios. El dinero suele ser la respuesta más acertada a la mayoría de las preguntas que se formulan en todos los ámbitos de la vida. Y de nuevo, este cruce de caminos entre los dos delanteros no se entiende, a menos como motivo principal, sin tener en cuenta el factor económico, que es lo que se suele hacer aquí en España y en la mayor parte de los países. Yo te cedo un jugador y a cambio recibo una compensación económica durante el tiempo que tienes ese jugador cedido. Entonces, ahí es en donde se llegan a los acuerdos. El Granada fue el verano pasado uno de esos equipos que bajó de primera división, que hacen una gestión arriesgada del seguro de descenso implantado hace años en el fútbol español. Ese paracaídas que nació de la idea de los clubes para que los clubes no se viesen ahogados en deudas al tener que asumir contratos de superior categoría y pudieran tener un aterrizaje más cómodo en la categoría de plata, pero que prácticamente todos, también el Deportivo en su día, utilizan para alcanzar un órdago con la que intentan volver a la élite. Es decir, la mayor parte de los equipos que se acogen a este seguro significa que tú sigues cobrando durante ese primer año que mantienes en la categoría de la división inferior, mantienes el mismo dinero, o la liga te da el mismo dinero que cuando estuviste en la categoría superior. ¿Para qué? Pues primero, para facilitarte la masa salarial y después para que tengas más facilidad de volver a ascender a la categoría superior. El Deportivo lo hizo, en este caso, el Granada es uno de los equipos que no lo hizo. Algunos lo consiguen, otros, como el Granada,
se queda por el camino. Así es como, llegados a este punto, ese Buldini por Stoichkov no tendría ningún tipo de sentido, analizando sin más contexto que su rendimiento reciente. Responde a la lógica en este momento puntual de 2025, con la soga del límite de gasto en plantilla apretando fuerte a unos días que se cierre el mercado. Hay muchos equipos que ahora mismito están muy ahogados por el límite salarial. El Granada es uno de ellos. Al no acogerse, al descender la temporada pasada, al no acogerse a ese seguro, se ve drásticamente limitado en ese límite salarial y ahora tiene que deshacerse de ciertos jugadores que sí podría mantener en este primer año en caso de estar acogido a ese seguro, para poder seguir contando con ellos y poder ascender a la máxima división otra vez en el mínimo tiempo posible. El club nazarí debía aligerar de forma importante su masa salarial este verano y contaba con dos grandes bazas, dos delanteros cuyos emolumentos están muy por encima de lo que debía poder permitirse cualquier equipo del segundo escalón: Lucas Boyé y Son Baseman. En esta mano también lo apostó todo el Granada, incluso permitiéndose rechazar la oferta del fútbol árabe por el propio Stoichkov, que le había permitido prácticamente recuperar la inversión. Y perdió. El acuerdo que tenía cerrado con el Fortuna Düsseldorf por el delantero israelí se cayó por unos comentarios contra Palestina, mientras que las negociaciones por Boyé se retrasaron más de lo esperado, hasta el punto de no poder inscribir a buena parte de sus fichajes para la jornada 1, precisamente contra el Deportivo. Acordaros de que el Granada ya en esa primera jornada tuvo muchos problemas para poder confeccionar una plantilla competitiva. De hecho, bien veis que no empezó con muy buen pie este campeonato. La venta del argentino al Alavés permitió registrar a Hormigo, Fallé, Arnaiz y Pascual días después de ese duelo entre rojiblancos y blanquiazules. Pero el Granada no ha podido hacer más movimientos todavía a día de hoy y cuenta únicamente con 17 futbolistas de la primera plantilla, con licencia para competir. Y ahí está la clave. Pacheta sigue necesitando un atacante, pero un atacante más barato que Stoichkov. Y el Deportivo creen que pueden aspirar a un delantero mejor que Buldini, lo que suele traducirse en un delantero más caro, por supuesto, y bastante más caro. Pero aquí también hay algo muy importante, y es que pone que 8 meses atrás, y vais a ver todo el movimiento que intentó hacer el Deportivo ahí atrás, pero que no pudo. Para encontrar el primer aleto que desencadenó todo este efecto mariposa hay que viajar 8 meses atrás, donde encontramos a varios de los mismos protagonistas que comenzaron a escribir la historia. 2025 comenzó con terremoto para el club coruñés. Nada más salir de la Rosaleda para el primer partido del año, notaba cómo se tambaleaban los cimientos, con las dudas expresadas por Jeremai sobre su continuidad, mientras, entre bambalinas, se cocinaba la salida de Lucas Pérez. Creo que todos recordamos esos momentos. Esto obligaba a Fernando Soriano a armar un plan de contingencia por si el Depor se quedaba sin sus dos referentes en ataque, con el objetivo de permanencia todavía por garantizar. Ese plan tenía nombre y apellidos y apógodo: Juan Diego Molina, Stoichkov. El problema, una vez más, fue el dinero. El delantero andaluz pertenece al Alavés, que en verano había pagado alrededor de 1 millón de euros por sacarlo del Eibar, equipo en el que había firmado 45 tantos en 118 partidos de segunda división. Pronto supo que Vitoria no era lo suyo, por lo que el club de Mendizarroza no iba a desprenderse de él tras una inversión reciente de ese calibre. Y ahí apareció el Granada. En el marco de esa apuesta, desesperada por volver a primera sin mirar las cuentas, el club nazarí respondió a la salida de Mirto Uzuni, su máximo goleador, utilizando parte de los más de 10 millones que dejó por su marcha a la MLS en sustituirlo con Scott Stoichkov. La operación se cerró en cerca de 2,5 millones de euros. Ese gran desembolso, unido a un contrato corto para operaciones de ese calibre, firmó hasta 2027. Fueron los polvos
que a finales de agosto se convirtieron en lodo del que el Depor aspira a sacar flores para su beneficio. Las normas de elaboración de propuestas establecen que las compras de jugadores pueden amortizarse a lo largo de las temporadas que se extienda el vínculo con el club. Es decir, esos 2,5 millones divididos entre 2 años y medio de contrato, siempre hablando de cifras gruesas, colocarían en los libros del Granada para la 25-26 prácticamente 1 millón de euros, a lo que habría que sumar el salario del delantero, que tras sus buenos años de plata y tras firmar un acuerdo en primera, probablemente se acerca a doblar esa cifra en total. En el caso de Boldini, un futbolista que el Deportivo pudo acceder aprovechándose también de las estrecheces del Levante. El desembolso de la entidad herculina rondó los 300.000 euros, pero la gran diferencia es que el marroquí firmó por 4 años, lo que deja una amortización que difícilmente alcanza las 6 cifras. Es decir, no es lo mismo amortizar una cantidad de dinero X a 2 años que amortizarla a 4. Lógicamente a 4 siempre es menos año a año. Digo, entre lo que se paga al club de procedencia más la ficha que tiene el jugador. De esta forma, y aunque el salario de Moja era uno de los más altos de la plantilla blanquiazul, no es exagerado pensar, a falta de conocer los detalles de la operación, que esta operación suponga para el Granada el ahorro de la mitad del gasto que consumía Stoichkov. Quizás el trueque no sea el ideal, pero es difícil pensar que el club nazarí tuviera alternativa. Con todas las operaciones estancadas y la necesidad de ampliar su nómina de futbolistas, difícilmente iban a encontrar un equipo con el músculo económico del Deportivo para asumir el contrato del punta de San Roque y al mismo tiempo ofrecerle un delantero que, más allá de su rendimiento en el último año en A Coruña, acredita experiencia probada en la categoría. Un movimiento no existiría sin el otro, abriendo además la puerta a que el Granada cierre algún refuerzo más en los últimos días de mercado. Ahí tenéis, yo creo que está muy clarito, es muy fácil de entender y eso pasa por no acogerse a los seguros de cuando tú desciendes de categoría. Ahora el Granada se vio hasta arriba, hasta el cuello, no tenía más remedio que desprenderse de Lucas Boyé, de Weisman y de Stoichkov. Probablemente sus 3 mejores jugadores para esta temporada. No tenía masa salarial y el Deportivo, que está ahora mismito financieramente muy bien, con una masa salarial que la tenemos de sobra, estamos dentro de un límite bastante aceptable, pues se pudo hacer con él. Si no, yo os digo una cosa, difícilmente íbamos a colocar hoy a Boldini, porque como pone aquí el artículo, teníamos una de las fichas más altas de la plantilla. Os estoy leyendo en comentarios también y me estáis poniendo de que Urco y Z, lo leí antes en algún comentario por ahí de los últimos vídeos, de que Urco y Z fue en el último, creo. Urco y Z me parece que hay alguien que dijo que ya estaba todo acordado con el Atleti de Bilbao. Yo, si os digo la verdad, yo creo que con esto la plantilla está cerrada. No creo que vengan más delanteros. No lo sé. Yo ahora, ya os lo dije también antes, yo creo que ahora necesitaríamos un mediocentro que organizara el equipo. Que le haga competencia a Charlie Patiño. No digo que le quite el puesto, pero que le haga competencia a Charlie Patiño. Es buena la competencia dentro del equipo, porque estamos viendo que Diego Villares, y lo vuelvo a recalcar, o mucho mejora o no va a dar. Y me da a mí os digo más, me da a mí la escama de que Villares va a volver a ser titular el próximo lunes en Butarque, contra el Leganés. Me da a mí, pero a ver, a mí yo tengo por ahí. Pero yo, ahora mismito, si tendría que cerrar la plantilla con algo, la cerraría con un centrocampista organizador. No sé qué es lo que pensáis vosotros. Yo bien sé que Stoichkov no es un delantero centro al uso, que no es un fijador de delantero. También se mueve muchísimo por la zona de delante del equipo, más bien entre la zona izquierda al lado de Jeremai,
tirándose hacia el centro para poder tener huecos. Es lo mismo que Luismi, pero por la otra banda. Yo creo que viene muy bien. Se pueden hacer varios sistemas, se puede jugar de varias maneras con la delantera que tenemos, así ahora mismito, y creo que tenemos muchísimos recursos delante para poder poner en aprietos a los equipos contrarios. Yo creo ahora mismito que con este fichaje, yo creo que tenemos la mejor zona o la mejor plantilla en la zona ofensiva de toda la segunda división. Y si no, quiero que me pongáis algún equipo que supere lo nuestro. De verdad, yo lo veo muy, muy complicado. Tenemos gente de mucha calidad, de mucha calidad. Os lo dije ahí atrás, yo creo que el Deportivo tiene que ser un claro aspirante al ascenso directo. Y esa pequeña pieza que me falta, solo me falta esa pequeñita pieza de ese centrocampista organizador. Que organice el equipo y que sepa darle su temple al equipo y sepa jugar con los tiempos. A lo mejor puede ser, como me decís muchos de vosotros, puede ser Charly Patiño, pero para eso hay que darle minutos. Y hay que darle espacio en el equipo. Y veo que Villares aún están confiando bastante en él. Creo que hasta que se caiga de la burra. Creo que va a ser así. O mucho, y ojalá me equivoque, o mucho tiene que cambiar Villares de cara a los próximos partidos, o si no, no podemos jugar con Grajera y Villares en el centro del campo. Eso es lo que creo. Bueno, aquí os dejo este artículo. Ya os dije ayer que os iba a extender un poquito más y después de buscar así las noticias en donde poder aclarar toda esta situación del trueque entre Buldini y más Stoichkov, entre Granada y Deportivo y Granada, pues ahora solamente queda que saquéis vosotros vuestras propias conclusiones. Me gustaría que me pusierais en comentarios qué es lo que pensáis, ¿vale? Yo desde luego lo veo bien, creo no, salimos ganando. Eso por descontado, salimos ganando, pero en un porcentaje de 0 a 1000, vamos, eso está claro. Y bueno, que nada, que me gustaría saber vuestras respuestas, ¿vale? A ver qué es lo que pensáis. Para eso ahí tenéis la cajita de comentario. Lo dicho, compartir, comentar, suscribiros, os invito a que os suscribáis para que el canal siga creciendo, ¿vale? Venga, nos vemos en próximos vídeos y si ya sabéis, si hay alguna novedad en torno al equipo, aquí estaré yo para comentárosla. Venga, vamos, saludos para todos y que tengáis un buen sábado. Ay, mi madre, ¿quién nos iba a decir a nosotros todo esto? Dios mío, ay, a veces uno cae y cae de pie sin lastimarse.